Estamos en la serie de Efesios. Hoy es la segunda semana y a mí me toca compartir el tema. Ponemos, por favor, que está ahí, disculpe. Herencia garantizada. Vamos a estar en Efesios desde el capítulo 1, versículos 11 al 14. Y empezamos con el 11. Quiero pedirles, por favor, Efesios 11, que leamos todos la Escritura. Es importante porque vamos a ser ministrados al decir en voz alta la Escritura también, y después ya empezaremos con la prédica. Así que vamos, por favor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, evangelio de vuestra salvación, creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos 4 versículos compendian todo lo que es el plan perfecto de salvación de Dios. Antes de ir al primer versículo, quiero compartirle con usted una historia. Una pareja de novios se estaba casando y ya, pues, obviamente se casó, y uno de los abuelos de ella le regaló una Biblia en el matrimonio. Fue el peor regalo para ellos. Y fue tal que lo único que hicieron es ponerle guardado en un armario y nunca más volvieron a abrirle, por lo menos no temporalmente. Y el abuelo les preguntaba de vez en cuando si estaban disfrutando el libro, hasta que finalmente murió. Un día, estando en necesidad, ellos fueron a buscar sus cosas a ver si encontraban algo valioso para vender o para salir de su problema, y encontraron la Biblia. Al abrir la Biblia, ellos encontraron 66 billetes de $50, uno en cada libro de la Biblia. Había sido el mejor regalo que recibieron en la boda, $3,300, pero que ellos pues nunca lo vieron y lo disfrutaron hasta ese día. Era un tesoro monetario que estaba por descubrir y que pasó mucho tiempo antes que lo hicieran. Y sabe que nosotros, los cristianos, tenemos a veces cosas así. El abuelo es nuestro Dios Padre. Sabemos que tenemos este libro hermoso y perfecto que es la palabra de Dios. Pero cuando llegan las incertidumbres, las dificultades en nuestras vidas, y yo soy la primera persona que debo reconocer eso, la primera opción es dejar no solo el libro guardado en un armario, sino al que fue autor de ese libro. Y nos olvidamos de eso, nos olvidamos de todas las promesas que Dios tiene para nosotros y toda la seguridad que este libro nos puede dar para enfrentar cualquier problema. Y es común que lo primero que se le viene a la mente a uno cuando tiene una dificultad es: ¿por qué Dios me hace eso? ¿Por qué si yo le sirvo los domingos? ¿Por qué si leo la Escritura? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero ¿sabe que las promesas de Dios no son temporales, son eternas? Y la única promesa eterna y segura que tenemos nosotros es que vamos a estar con Él en toda la eternidad. Y cuando ha pasado cierto tiempo, no sé si eso es con usted, es conmigo, de que hay alguna dificultad, acabamos de pasar una situación con nuestros nietos que viniendo se enfermaron gravemente, paramos en una clínica, no sabíamos qué hacer,
A la final llegamos acá y todo, y uno se pone a clamarle al Señor y decirle: Señor, por favor, ayúdame. Es la otra forma de hacer las cosas correctamente con mi hijo, con mi nuera, con mi hija y con mi yerno. Y Dios nos da la fortaleza, y pudimos, después de un viaje de 7 horas terrible, con 2 niños deshidratándose ahí con una gastroenteritis severa, llegar a casa y empezar a ver su restauración y ver que hoy están asistiendo a la iglesia de hogar. Y ahora ya es un recuerdo pequeño, y en un mes ya nos olvidaremos de eso, pero si eso se vuelve tan complejo en nuestra vida y empezamos a renegar de Dios, las cosas no van a ir para bien. Qué bueno que tuvimos la fortaleza y la unción del Espíritu Santo para decir más bien: Dios, ayúdanos en esta situación porque confiamos en ti. Y eso es lo que debemos hacer. Amén. Amén. Entonces, vamos a la primera escritura. Dice el versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él está hablando obviamente de la fuente o el fundamento de nuestra herencia eterna, que es Cristo Jesús. Y Hechos 4:12 nos dice textualmente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, Jesucristo es exclusivo para salvación. Pero no solamente eso, dice que otra escritura dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el título de Señor fue transferido de Dios Padre a Cristo Jesús, porque el Señor significa el monarca, el dueño de todo. Entonces, en la actualidad, para nosotros los cristianos, Jesucristo es el Señor. No le hemos olvidado a Dios Padre, pero ha sido la voluntad de Él de ponerle a su Hijo como el Señor, como el que comanda las cosas en la actualidad. Amén. Amén. Entonces, estamos seguros de eso. Y en Romanos 6, si usted tiene su Biblia a mano, me gustaría que me acompañe. Está una escritura en la cual se presenta prácticamente una biografía espiritual de lo que es un cristiano, de lo que soy yo, lo que es usted. Romanos 6, versículos del 3 en adelante hasta el 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La conversión de cada cristiano significa que morimos a nuestra vieja vida y entramos en una vida nueva. Creo que estamos claros todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero adicionalmente de eso, Jesucristo dejó instituido el bautismo en agua. Y en la iglesia cristiana primitiva, la forma como las personas se entregaban a Cristo no era confesando su fe, sino sumergiéndose y sepultándose en agua. Es decir, muriendo a su vieja vida. Y eso es lo que dice la Escritura. En ese tiempo era lo que sucedía, y por eso Pablo lo pone así. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados en agua juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en la vida nueva. ¿Qué otra cosa debemos decir? Que usted, si ha entregado su vida a Cristo, tiene una cosa más que hacer para obedecerle a Cristo, que es bautizarse en agua. Y eso va a cerrar el círculo de salvación, que probablemente esté un poco abierto todavía, porque usted no ha tomado la decisión de obedecerle a Cristo Jesús y a su mandato. Entonces, Jesucristo no solo fue crucificado, sepultado y resucitado por cada creyente, por usted y por mí,
sino que fue crucificado, sepultado y resucitado con cada creyente. Usted murió con Cristo y resucitó con Cristo, de acuerdo a esta palabra. Y por eso es que estamos tan íntimamente unidos con Cristo Jesús, porque somos uno con Él. Él dio su vida para que usted se apegue a Él y que lleve su vida junto a la de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que la Escritura nos dice. ¿Qué otra cosa dice? Asimismo tuvimos herencia. Y esta herencia puede interpretarse de dos formas. La primera es la clásica que decimos: en Jesucristo tuvimos herencia, es decir, a través de Jesucristo y este plan que acabamos de mencionar, heredamos el reino de Dios. Entonces somos herederos de Dios Padre y de Jesucristo. Pero hay otra forma de interpretar que es correcta también, y es de que cuando Jesucristo hizo su sacrificio, Dios Padre le dio en herencia a Cristo a cada uno de nosotros. Entonces, no solamente nosotros somos herederos del reino, sino Jesucristo es dueño, porque el Padre le dio como herencia a cada uno de nosotros, y por eso estamos bajo el cuidado, la guianza y la protección de Él y del Espíritu Santo. ¿Qué más dice la Escritura? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados, fuimos escogidos antes de que existiera el tiempo o existiera el mundo que conocemos. Y hemos sido redimidos en este tiempo presente en cada una de nuestras vidas. ¿Y quién hizo esto? Dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y está hablando obviamente de Dios Padre. En Él era Jesucristo el que tiene el propósito que nos predestinó y nos salvó. Es el Dios Padre, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. ¿Qué es lo que significa eso? Es que la voluntad del que hace todas las cosas, de Dios Padre, es el poder infinito de Dios. El poder que vence toda necedad de muchos de nosotros para que podamos entrar en el reino también. Incluye eso. Siguiente, por favor. ¿Qué más dice la Escritura? Perdonen que regrese a Efesios por un momento para seguir en el tema. Dice, a fin de que seamos alabados, seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Desde el punto de vista bíblico y real, la salvación, la Biblia nos muestra que está en las manos de Dios, porque Él hizo todo el plan. Nosotros lo que hemos hecho en cierta forma es aceptar y seguir el plan perfecto que Él ya tuvo y que está para esto, para alabar la gloria de Dios en su perfecta voluntad. ¿Qué más dice? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, está diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia de Éfeso. Y cuando dice nosotros, está infiriendo de que al ser Pablo un judío, los judíos eran los que estaban esperando al Mesías durante siglos. Tristemente la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Esto está en Juan. Pero una minoría de ellos sí los recibieron. Y acordémonos que los apóstoles, ¿no es cierto?, y muchos más de sus seguidores fueron judíos. Inicialmente la mayoría eran judíos. El mensaje fue entregado a los judíos, aunque fue rechazado y después incluso muerto por
el liderazgo de los judíos. Entonces, eso dice que nosotros los que primeramente esperábamos, fuimos los que primero vimos la majestad del Mesías, del Cristo. Y después dice, siguiente por favor, dice, en Él, en Jesucristo, también vosotros, y cuando dice también vosotros, se está refiriendo a la otra mitad o la parte de la iglesia de Éfeso, que eran los gentiles o los paganos que habían sido o se habían convertido al cristianismo. ¿Y cómo había sucedido eso? Lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, también vosotros, también ustedes que no eran judíos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿A qué se está refiriendo entonces? La Biblia dice que el creer viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces, ¿qué es lo que oyeron y qué es hasta el día de hoy que oímos cada uno de nosotros o la mayoría de nosotros de este evangelio de salvación? Creo que Lucas 24, 46 y 47 lo resume perfectamente. Dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día para que en su nombre se predicase que el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y después dice que esto se hará en todo el mundo, empezando en Jerusalén. Y esa es la forma que las personas, ¿no?, se convierten, que yo me convertí hace ya 36 años. El paso es que alguien me comparte el evangelio, que yo oiga el evangelio, que tenga esos oídos espirituales que el Espíritu Santo prepara en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que creamos en este evangelio y después de eso que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confesemos ese arrepentimiento delante de nuestro Dios y después de eso entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Ese es el evangelio que todos debemos compartir con las personas que conocemos y que amamos y que algún día alguien compartió con nosotros también. ¿Qué más dice la Escritura? Siguiente, por favor. Y habiendo creído en Él, o sea, habiéndose convertido, ¿no es cierto?, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Padre nos predestinó, Jesucristo ejecutó y el Espíritu Santo nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Como un medio para garantizar sus promesas a quienes han recibido a Jesucristo, Dios Padre nos ha sellado con el Espíritu Santo en esta promesa de vida eterna. Desde nuestro lado humano, la entrada al reino es: oísteis, creísteis y fuisteis sellados. Pero desde el punto de vista de Dios es te escogí, te llamé y te sellé. Las tres cosas hizo Dios. Y hay una historia de alguien que recibió esto, que soñó que iba al cielo y que había un letrero grande en el camino hacia el cielo, a la entrada del cielo, y decía lo siguiente: todo aquel que en él cree puede entrar. Entonces, desde el camino nuestro hacia el cielo, uno leía eso y entraba a la vida eterna. Pero el mismo letrero al otro lado decía: escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y
siempre ha habido un choque entre doctrinas, que incluso han habido escuelas completas de la voluntad soberana de Dios y la predestinación o el escogitamiento de Dios para sus hijos versus el libre albedrío. Y aquí se refleja en este letrero que les acabo de mencionar. No comprendemos con certeza esto, cómo se unen y funcionan perfectamente las dos, pero creo que en cada una de nuestras vidas uno puede meditar y puede llegar a una conclusión de cuál ha sido la voluntad y cuál ha sido su voluntad, o qué tan importante fue su libre albedrío de decidir seguir a Cristo. Y yo ya tengo una decisión tomada, y tengo que el 99.9% por lo menos es la soberana voluntad de Dios. Y tal vez pueda decir que este 0,1% o este 1 por 1000, tal vez Dios dejó para que yo ejecute mi libre albedrío. Pero esa es una cuestión personal que cada uno de nosotros debemos meditar y debemos ver qué es lo que sentimos en el Espíritu Santo. El sello se usaba en el tiempo antiguo para indicar que un documento o una carta era genuino, auténtico y aprobado oficialmente. Los sellos en la antigüedad eran de metal, y en el metal estaba una especie de esfinge del sello real que el rey escogía. Entonces habían diferentes sellos, había un león o había un águila o cosas así. Y cuando tenían que enviar un documento el rey, lo que hacía era ponía en cera caliente y después de eso lo ponía sobre la carta doblada, el sello, cosa que el sello quedaba justamente entre las dos hojas para que nadie lo pudiera abrir bajo pena de muerte. Entonces, el único que podía abrir era el que estaba destinado a recibir esa carta. Y sabemos que hasta la actualidad existen los sellos. La mayoría de oficinas le exigen a usted, sobre todo en documentos oficiales o semioficiales, que usted imprima su sello y que imprima su firma. Yo soy un médico, yo tengo mi sello, en mi sello está mi nombre, está mi especialidad y está mi número de cédula, para que nadie pueda falsificarlo. Y encima de eso está mi rúbrica, que cuando hago una receta, por ejemplo, puede ser entregada incluso por medicamentos que a veces podrían ser peligrosos si es que llega a manos equivocadas, puede ser entregado con confianza por la botica o por la persona que recibe esta receta. El sello del Espíritu Santo, entonces, en el creyente tiene 4 significados. El uno significa propiedad o pertenencia. 1 Corintios 3:23, y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Es la escalera de confianza en quién somos y Él en quién es también. La segunda cosa es seguridad y protección. Está respaldada por una autoridad competente, que es el rey en la antigüedad, o en este caso es Dios Padre, la mayor autoridad que existe en el universo. Juan 10, si tiene su Biblia, vamos por un momento ahí, 27 al 29 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, está hablando Jesucristo, y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y obviamente Jesucristo se está poniendo ahí también. Jesucristo dijo muchas veces: mi Padre es mayor que yo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, aunque yo y el Padre, aunque es puesto por mí, aunque yo y el Padre uno somos. Entonces, vemos claramente aquí la autoridad, la seguridad que tenemos, que Jesucristo nos da, de que ninguna de sus ovejas
Yo estoy en la mano de Cristo como está usted también. Satanás no las puede arrebatar, nunca me va a poder quitar de las manos o del regazo de Jesucristo. Pero esa es la mitad nada más de la promesa. La otra mitad es: mi Padre que me las dio es mayor que todos, incluido de mí, dice Jesucristo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que podemos estar segurísimos de que estamos y que nuestra salvación está en las manos de Dios Padre y de Dios Hijo, bien custodiada. Porque imagínense que la salvación estaría en sus manos. Ya la mitad de nosotros creo que no estaríamos aquí, ¿no es cierto? Y era un poco lo que pasaba antes, ¿no? Entraba a la iglesia, me confesaba, recibía la salvación, salía de la iglesia y la perdía. Tenía que regresar para recibir otra vez mi salvación. En ese juego usted nunca estaba seguro. Pero la Escritura sí quiere darle seguridad a través de la promesa del Padre, del sacrificio del Hijo y del sello del Espíritu Santo. La tercera cosa es autenticidad. El Padre es el que agarra el sello. El sello es el Espíritu Santo, pero la imagen del Rey es Jesucristo. Entonces, cuando a usted le sellan, están actuando las tres personas de la Trinidad, pero usted está recibiendo la imagen de Cristo Jesús. Por eso dice que nosotros debemos vivir y caminar como Él vivió y como Él caminó. Porque somos uno con Cristo Jesús a través de todo este sistema de plan perfecto que Dios tiene y tuvo para nosotros. Y la cuarta cosa es, siguiente por favor. Dice que el sello son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y este arras viene de un vocablo griego que es arrabón, que en ese tiempo, y creo que hasta la actualidad sigue siendo lo mismo, era la prenda o seña en dinero que entregaba el que quería comprar algo y que se perdía si es que la compra no se efectuaba. O es la prenda o primer pago que se recibe de una obligación o promesa. Y eso es vigente para el día de hoy, ¿no es cierto? Cuando usted quiere comprar una casa o algo, tiene que dar una entrada si no le entreguen la casa. O si quiere comprar un terreno, dice sí, pero si vamos a hacer esta compra en 2 meses o esta venta en 2 meses, usted tiene que darme algo para asegurarme de que sí me va a comprar y que no me haga perder el tiempo. Entonces, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Solamente se está adelantando al tesoro de vida eterna que tenemos a través de este anticipo de que Él en nuestras vidas nos está dando la seguridad absoluta de que somos hijos de Dios y que estamos para vida eterna. Y la Escritura acaba hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, de la alabanza de Dios Padre, hasta la redención de la posesión adquirida, que es la tercera etapa de la redención. Las etapas de la redención fueron y pasaron ya. Una de ellas que fue la justificación, que era salvo de la pena del pecado, y la regeneración de nuestro espíritu. Fue la primera fase cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Estamos en la segunda, que es la santificación. Estamos salvos del poder del pecado y está transformándose nuestra alma. Y la tercera fase, que será la redención de nuestro cuerpo físico, es la glorificación. Salvos de la presencia del pecado, y veremos la transfiguración de nuestro cuerpo a imagen y semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con la escritura que leyó Karen en medio de la alabanza. Ella no sabía el tema, pero esa es la bendición del Dios que tenemos. Déjeme leerle para sellar lo que acabo de compartir con ustedes en esta escritura.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Éramos tinieblas, ahora estamos en la luz del Espíritu Santo, en el reino de Dios. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, amado Padre, por tu plan perfecto y por permitirnos comprender este plan, Señor. Por bendecirte, por habernos invitado, llamado a tu reino, oh precioso Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio perfecto. Y gracias, Espíritu Santo, por sellar nuestra salvación y asegurarnos que somos hijos de Dios. Bendice cada una de las familias que están aquí, Padre, en Cristo Jesús. Bendice la provisión diaria para ellos, oh Dios. Cuídanos y protégenos del mal. En Cristo Jesús. Amén y amén.